amigos? Les saludamos de nueva cuenta en este nuevo video. Seguimos pues en esta temática presentando a los padres de la sociología. Son varios autores que han dado un aporte importante a esta materia, y hoy toca el turno nada más y nada menos de presentar a Max Weber, ¿verdad? A Max Weber lo ubicamos en el año de 1864 al 1920. Max Weber es profesor de historia en Alemania, también es maestro de Derecho, Sociología y Ciencias Políticas. El activo participante en la vida política dentro de Max Weber es en el Partido Liberal, cuando éste participa en el gobierno de la República de Weimar. El Partido Liberal representa a la burguesía alemana, lucha intensamente en contra de los terratenientes y los militares. Estos militares que van a ser feudales por un lado y por el otro se opone a lo social democrático marxista. Intenta pues instaurar una república socialista en este sentido. En el campo académico, Max Weber reacciona contra el positivismo, que mecánicamente capta la superficie de los fenómenos sociales, pero también aspira a superar al marxismo a través de la investigación empírica para demostrar la supremacía de lo subjetivo dentro de la vida social. Dentro de estas posturas que nosotros tenemos de Max Weber es que sus principales obras aparecen dispersas en revistas y periódicos. También tiene escritos algunos libros en donde muestra un efecto de dominio sobre la economía y la sociología, pero lejos de formular una teoría sociológica o global, se limita a realizar investigaciones de una gran importancia sobre lo que es la burocracia, la religión, la política, los líderes y los caudillos. Elabora asimismo su propio método de investigación. Así, antes de elaborar su doctrina sociológica, se dispone a reunir materiales. Estos materiales en diversos campos de la vida social. ¿Para qué? Para entender cómo funciona el hombre dentro de estas relaciones sociales que se le presentan en el mundo. Esto pues lo obliga a emprender la afición de los métodos de investigación. Estos métodos son llamados tipo real o tipo puro, que se fundamentan teóricamente en el concepto de Weber, que tiene como objeto la sociología, es decir, estudiar las cualidades, el ideal que persigue la humanidad y que lo ayuda de alguna manera a relacionarse con los demás. Instaura pues esta ciencia que intenta la comprensión interpretativa de la acción social para llegar por este medio a una explicación causal, atendiendo a su sentido o interacción subjetiva. Prácticamente podemos verlo en este principio físico, ¿verdad? A toda reacción pues siempre lleva esta causa, siempre tiene un efecto, ¿no? A un efecto pues siempre va a haber una reacción. En este sentido, las relaciones humanas, dice Max Weber, se dan por esta acción de causa, por esta explicación causal. Si nosotros vemos de alguna manera o condenamos la acción de alguien y le decimos qué es lo que hizo, siempre nosotros respondemos justificándonos el qué hicimos, por qué lo hicimos o quién empezó. Esa es nuestra explicación de la causa. Yo hice esto o realicé tal acción por este motivo, por esta circunstancia, porque yo supuse, yo quería esto, lo otro. Siempre damos una explicación de por qué actuamos de determinada manera y no decimos el fundamento o la base de qué es lo que nos llevó a eso, ¿verdad? O por qué actuamos en eso. Prácticamente esta explicación causal pues tiene una intención subjetiva.
¿Cuántos de nosotros no hemos caído o no nos han cachado en alguna mentirilla, verdad? Y esa mentira pues es para librarnos de esa causa, de ese efecto de nuestra propia acción. En otras palabras, nos justificamos, ¿sí? Esta justificación pues tiene que ser algo subjetivo. ¿Para qué? Para yo no salir tan afectado de lo que me están acusando. En este sentido, prácticamente esta intención subjetiva es lo que le interesa a Max Weber, cómo el hombre busca su propia acción social y cómo el hombre pues va encontrando esta explicación causal a cada una de sus acciones. Siempre tiene una justificación para el retraso, para la impuntualidad, etc. Esta semejante afirmación pues lleva a dos postulados teóricos determinantes en esta sociología que enmarca Max Weber. La primera es que se refiere a la interpretación de los fenómenos sociales que implica un avance respecto al positivismo que ciñe a descubrir los acontecimientos sociales, pero que no logra tampoco alcanzar la categoría científica por su propio fundamento subjetivista. Prácticamente este aspecto positivista pues no es otra cosa más que ver lo que a mí me conviene, prácticamente algo que no deja avanzar a la sociología en este sentido son estas posturas subjetivas que nosotros tenemos de las cosas o de nuestras propias acciones, ¿sí? Cada quien ve lo que quiere ver, entiende lo que quiere entender, escucha lo que quiere escuchar, ¿verdad? Y prácticamente esta subjetividad es complicado en este sentido de tratar de comprender los fenómenos sociales. ¿Por qué? Porque en esta subjetividad el sociólogo tiene que hacer una interpretación, ¿sí?, de las acciones. ¿Para qué? Para tratar de entender o de visualizar quién es el que tiene la verdad, ¿sí? ¿Qué persona es la que tiene la verdad? Entonces, esta interpretación consiste en captar una de las 4 formas fundamentales de la intención. Es decir, trata de comprender cuáles fueron los ideales que el hombre lo llevó a actuar de determinada manera. Por ello, en esa interpretación es una forma de imaginarse los motivos que impulsaron a los ejecutantes de tal o cual fenómeno social para explicar su aparición. Poniendo un ejemplo, vamos en carretera y vemos un accidente y vemos ahí una serie de espectadores y le preguntamos a cada espectador, si son 30 un ejemplo, vamos a tener 30 versiones de lo que cada quien percibió de ese accidente, ¿verdad? Muchos van a decir, pues el conductor venía hasta dormido, o el conductor venía drogado, el conductor venía borracho, etcétera, ¿no? Podemos decir, caray, ¿a poco tiene ojos biónicos, no? Para ver las cosas, pero así es, los hechos los interpretamos, ¿sí? Esa interpretación pues lleva este aspecto subjetivo. Si le preguntamos, ¿por qué? Pues es que pues se veía, ¿no? O ya está con los ojos cerrados, por eso decimos que venía dormido, ¿no? Etcétera. Cuando en sí la persona actuante es la única que tiene pues esta verdad. El espectador, ¿qué es lo que hace? Interpretar dentro de su subjetividad, dentro de su pensamiento, qué es lo que sucede a lo largo de ese fenómeno social que aconteció en ese momento. Por eso dicha reconstrucción imaginaria representa la primera parte de su método de investigación. Esta investigación que de alguna manera va a visualizar cuáles son las causas de los fenómenos sociales que acontecen en el mundo. El segundo elemento de esta citada definición gira en torno al objetivo concreto de la investigación, ¿sí? Toda investigación tiene una intención subjetiva. ¿Por qué o para qué lo vas a investigar? ¿Para qué te quieres informar? Y prácticamente esta intención subjetiva es lo que nos lleva
a ubicar los sujetos que nosotros vamos a estudiar. Aquí desecha la similitud entre lo que son las ciencias naturales y las ciencias culturales, al señalar que las primeras se refieren a las circunstancias objetivas ajenas del hombre, mientras que las segundas están implícitas en la vida misma del investigador y por lo tanto la objetividad no existe, ¿sí? Porque al final de cuentas el sociólogo, el investigador va a señalar lo que él interpretó de ese fenómeno a partir de los conocimientos científicos, sociales y culturales que tiene para entender o interpretar el fenómeno. Por eso para Weber el momento de empezar a construir el tipo ideal se centra en la conducta humana. ¿Por qué en la conducta humana? Bueno, porque en ella hay una intención que le puede dar sentido a la vida del hombre y además este sentido se refleja por medio de una acción. Esta acción es comprensible, ¿sí? Si nosotros le preguntamos a alguien ¿por qué lo hiciste?, nos va a dar una razón de qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere lograr, qué es lo que quiere alcanzar. A diferencia pues de la conducta simple reactivo, esta conducta simple reactivo es responder por instinto a algo que me está sucediendo, ¿verdad? Siento comezón, no sé, en la oreja, pues inmediatamente me rasco, es algo que es una reacción instintiva, ¿no? Que lo hago en el momento, a diferencia de esta conducta que le da sentido a mi vida. ¿Cuál va a ser esta conducta que le da sentido a mi vida? Aquella que me va a ayudar a crecer como persona. Por eso, entre esos dos polos de conducta existen otras formas igualmente importantes que clasifica de la siguiente manera. Primera, lo que es la conducta racional. La conducta racional es esa conducta que tiene un arreglo con un cierto fin, es decir, que se determina por la aspiración de lograr objetivos o sujetos del mundo exterior, utilizarlos como medios de los fines propios relacionadamente elaborados. Es decir, yo aspiro a algo, pero me valgo de otras personas para lograr eso que yo estoy pensando en realizar o en alcanzar. La segunda es la racional con el arreglo a valores. Aquí está determinada por la creencia. Esta creencia pues consiste en cumplir con ciertos valores éticos, religiosos, ideológicos, etcétera, sin relación alguna con los resultados, o sea, puramente los méritos de ese valor. ¿Por qué lo haces? Porque pues así crecí, así me inculcaron esto y por lo tanto pues ya lo hago como parte de mi vida, sea se obtengan resultados buenos o malos. La siguiente clasificación es la afectiva. Esta clasificación afectiva se da por medio del aspecto emotivo, ¿sí? Por medio de la emoción. Esta emotividad pues determina por los efectos y estados sentimentales, ¿sí? Que tiene el sujeto. Y estos efectos sentimentales que tiene el sujeto pues también los adquiere de la sociedad, de esa influencia social que el hombre está en este constante interacción, ¿sí? Y que de alguna manera esta conducta afectiva nos perjudica a nosotros para lograr o no lo que nosotros queremos a lo largo de nuestra vida. Por último, en esta clasificación tenemos lo que es la tradicional. Esta clasificación tradicional se da por medio de la costumbre. Ojo, nuestra costumbre, nuestra cultura es algo sagrado. Por eso cuando a nosotros nos señalan algo, eso no se hace así, nos enojamos. ¿Por qué nos enojamos? Porque así se hizo en mi familia, así se hace, así me educaron
y así se tienen que hacer las cosas. Ojo, la costumbre, nuestra tradición es lo más sagrado y lo más valioso que nosotros tenemos como personas. Por eso las defendemos a capa y espada, y es muy difícil cambiar esa costumbre, esa tradición, porque es algo que ya viene arraigado de generación en generación. Por eso, en estas últimas clases de acción, pues se bordean con frecuencia del modo reactivo de la conducta. Todo tiene una reacción, ¿sí? Esa reacción va a ser de manera directa cuando impacta en mi entorno social, pero también de manera indirecta. Puedo yo tener una reacción indirecta. ¿Cómo es una reacción indirecta? Cuando la sociedad o esa acción externa viene hacia mí y yo reacciono pues de acuerdo a lo que la sociedad me va determinando, ¿verdad? Entonces, en esta práctica de estas clases se presentan confundidas entre sí y muchas veces sin rasgos bien definidos por la subjetividad que se maneja dentro de esta interpretación de los fenómenos sociales, por lo que la tarea de la ciencia social consiste en alcanzar su determinación exacta, ¿sí?, en conseguir lo fundamental de cada acción. Es decir, lo que nos va a interesar es encontrarle el sentido de la acción, o en otras palabras, la esencia de las cosas, ¿sí?, la esencia de la acción. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué vas a hacer esto y no esto? ¿Por qué lo vas a hacer de esta manera y no de esta otra? ¿Sí? El hombre se mueve por lo esencial, ¿sí?, porque lo esencial nos va a ayudar a ser mejores personas o a crecer como personas. Por eso, al ver esta acción fundamental o esencial en cada uno de los sujetos, pues se elabora un tipo ideal, ¿sí?, tu filosofía personal. ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿A dónde quieres llegar? ¿Para qué estás aquí? ¿Cuál es tu misión en este mundo? ¿Qué es lo que quieres de ti? Eso es nuestro tipo ideal. Y a partir de ese tipo ideal, nosotros realizamos las diferentes acciones para lograr ese objetivo. Por eso estos tipos aparecen como un esquema racional que se aplica a la complejidad del mundo real para organizarlo con vistas al conocimiento. Pero tal racionalización pues nada tiene que ver con la generalización del método positivista o de este método científico. Por el contrario, va dirigido hacia lo peculiar y lo único de la realidad que cada fenómeno histórico va tratando de captarlo en esta concreta singularidad, es decir, a qué pertenece, a qué, por qué o para qué. Por lo tanto, podemos sintetizar de esta sociología de Max Weber lo siguiente: la tendencia de Weber entonces trata de explicar la realidad social por la motivación individual, ¿sí? Borra la línea divisoria entre sociología y psicología, lo que niega la existencia de leyes sociales objetivas, es decir, cada quien se mueve por sus propios intereses. Sin embargo, sus análisis de cultura a través de las intenciones subjetivas son aportes valiosos al conocimiento social. Por lo tanto, ¿cómo conocemos a las personas? Por medio de los ideales que persiguen, por medio de su filosofía personal, por medio de su acción individual que lo va a ayudar a alcanzar ese objetivo que él está buscando de manera personal. Por eso somos auténticas personas y reaccionamos de diferentes maneras ante la gran diversidad de fenómenos sociales que nosotros encontramos en nuestra vida. Bueno, estimados amigos, hasta aquí con este video presentando la sociología o los aportes sociológicos de Max Weber. Los invitamos a que se suscriban a este canal. Muchísimas gracias por ver este video y que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, que lleva el nombre en nuestra página, Filosofía y Educación, Alimento para el Intelecto. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.